Se le concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Cuentas. Por el rechazo de la Comisión de Obras Públicas, por el dictamen de rechazo al senador Eduardo Peta. Se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colegas. Bueno, me adhiero a lo que señaló, en parte lo que señaló el senador Castiglioni con relación a los antecedentes de este proyecto de ley aprobado con extraña celeridad en la Cámara de Diputados, donde creo que ha de ser el primer proyecto de una concesión así que 7 años antes de su vencimiento se decida ampliar su plazo y llevarlo a 30 años más, y hablar de una duplicación y hablar de todo un marketing que hizo la empresa. Pero para otra oportunidad sería interesante a los que manejan el marketing de esa empresa concesionaria que tengan otra foto, porque todas las fotos que pusieron en la entrada de cada uno de los municipios sobre la ruta 7 son las mismas, y con una idea de querer convencerle al que está transitando ahí que sí hay una congestión y una necesidad de tener una duplicación de la ruta, pero imagínate, te está mostrando ahí una burbuja, y tratar de crear conciencia positiva hacia lo que hoy se está planteando hacia acá. Entonces, lo que van a querer hoy, seguramente cuando tomemos la decisión, es decir que el Senado está metiendo palo a la rueda a un proyecto de duplicación de un tramo importante de la Ruta 7. También quiero mencionar que la famosa duplicación por APP de la Ruta 2 no se dio lugar, cayó. El primer gran APP sobre la Ruta 2. Entonces el discurso cayó porque nadie tuvo el interés necesario de hacer y de presentarse. Entonces, siguiente etapa es ver un poco si salvamos el discurso y ampliamos la ruta 7 y hacemos una duplicación. Y allí surge esto, pero para analizar si la Cámara de Diputados tuvo en cuenta todos los antecedentes de esta empresa, me parece que no, porque directamente aprobaron y señalan específicamente que lo que quieren ampliar se trata de el proyecto de concesiones ya dado en su tiempo en el 96 a la empresa Tapepona. Y ahora nos pasan a nosotros. Y donde yo quisiera primeramente traer así algunos puntos nomás, y cuál fue la conducta de esta empresa que hoy ligeramente ha tenido una aprobación en la Cámara de Diputados. Tengo un informe de Contraloría y no tengo los demás informes, y esto es una obligación de la Contraloría de remitir al Congreso cuando hace este tipo de intervenciones sobre específicamente este tramo de la ruta que fue concesionada. Entre los incumplimientos del contrato por parte de Tapepona se habla de servicios delegados a la concesionaria y se alegó que el control de pesos de carga y conservación de carreteras no fueron cumplidos conforme a lo establecido en el contrato. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas denuncia en el 2006 un incumplimiento, una serie de incumplimientos por parte de Tapepona en la concesión esta dada de la Ruta 7. Hay en el 2003 una nota firmada por Agustín Cabrera, fiscal del Ministerio de Obras Públicas, y dice: hay deterioros en la ruta, hay fisuras, hay hundimiento, hay abandono de la franja de dominio, hay malezas altas, deficiencia del servicio de auxilio, etc. Al siguiente año viene otra fiscalización, el mismo informe. En el 2004, 2005, 2006, 2007, el mismo informe, y cuando se le pedía a la empresa que justifique su incumplimiento, la empresa decía: estamos teniendo
No hay silencio, presidente. Es un tema que después estábamos tan preocupados, presidente, de que si vamos a hablar de modificaciones o vamos a rechazar. Porque tenemos miedo que a la vuelta no tengamos 30 votos y esto sea aprobado en la versión de diputados porque están haciendo lobby correspondiente a esta empresa. Y acá no nos escuchamos como para debatir un tema trascendental de 30 años de una ruta. Yo les pido a los colegas, yo les escucho a ellos cuando están hablando. Y ahora estoy evaluando el antecedente, si hay méritos para que esta empresa tengan, a partir de ahora, las posibilidades de una legislación como la que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Contraloría señalaba pero años por años el incumplimiento, y voy a ser breve para que no poder cansar a los que escuchan, y habla también de la ausencia por parte del Ministerio de Obras Públicas en la sanción que establece el contrato, que debían sancionarlos con multas, y nunca lo han sancionado con multas. Es decir, teníamos un Ministerio de Obras Públicas complaciente. Evidentemente esta gente tiene demasiado poder. Y la influencia, ni qué decir, sobre los ministros desde aquel entonces que no pudieron tomar medidas con relación al incumplimiento. ¿Y qué decían? Y hasta suena chantajista los informes de Contraloría. Decían, no vamos a cumplir el contrato simplemente porque hay evasión de peajes. Entonces salió el tema de la cacería de peajes, de los que evadían los peajes, y allí tuvimos problemas con Juan Manuel Frutos, y allí tuvimos problemas con la gente de Mingaguazú, donde existen caminos alternativos. Entonces ellos decían, si a mí vos no me evitás la evasión del peaje, yo no voy a cumplir ni siquiera, y dice Contraloría, voy a dejar el informe que da Tapepona, voy a dejar transitable nomás la ruta. Desde aquel tiempo ya se debió rescindir el contrato con Tapepona. Y la información no lo estoy inventando yo, sino hay un informe oficial de la Contraloría General de la República sobre este aspecto. Las fianzas no fueron renovadas. El contrato exige que ellos establezcan unos seguros, unas pólizas de seguro y una fianza y una póliza de explotación. Escuchen los números, cómo variaron. Disminuyó de 6.500.000 bajó a 5.500.000. La póliza de contrato de obra pública bajó de 5.800.000 a 586.000 Y dice Contraloría, no se observan fundamentos de la disminución de los importes asegurados. Es decir, estábamos haciendo funcionar una ruta donde hay una obligación en el contrato de pólizas a través de compañías aseguradoras no cumplidas. Es decir, no teníamos ni siquiera, el Estado paraguayo tenía garantizado la fianza, que es una obligación contractual. ¿Qué se hizo al respecto? Nada. La tasa de fiscalización, cuando se va el fiscalizador del Ministerio de Obras Públicas a ver si se cumplen los contratos o el contrato, ese trabajo de fiscalización hace que Tapepona tenga que cubrir. Sin embargo, Tapepona le descontaba al Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas asumía, no se quejaba y le hacía. Es decir, imponían como querían las órdenes dentro del Ministerio Público. ¿Y por qué de obras? ¿Y por qué digo imponían? Porque ahora sí que ya tienen un ministro adentro. Hasta antes de este ministro imponían. Ahora ya tienen un ministro adentro. Entonces la información es secreta. Ahora sí que con total descaro vienen a pedir una modificación a través de una ley para ampliar 7 años antes, sobre pretexto de toda la volaterapia esta de la duplicación de la ruta, y que mañana nos van a decir Senado rechazó, Senado modificó. No sé cuál va a ser el fallo final de esta Cámara, pero finalmente nosotros vamos a terminar en esa situación de ser atacados por los medios, como lo están haciendo, utilizando los medios de comunicación para decir
y confundir a la gente. Entonces es importante hablar de que la primera incumplidora de los contratos de concesión de estos 25 años fue Tapeponá y está comprobado. Otro punto, los caminos alternativos. Por poco no pretenden bloquear los caminos alternativos violando la ley en la Constitución Nacional con relación al libre tránsito. Si uno se va a la Argentina nomás te vas a encontrar que está la ruta concesionada y si vos querés circular por la ruta concesionada pagás el peaje y no hay problema. Pero ahí está la ruta anterior, la paralela a esa que está corriendo y vos podés circular por esa ruta y no pagar el peaje, pero es más angosta y sin los servicios que te prestan en aquellos países una ruta concesionada. Los servicios de auxilio no funcionaban. Los servicios de emergencia y de asistencia, está comprobado, aquí están los informes de Contraloría, tampoco funcionaban. ¿Qué mérito han hecho para que Tapeponá hoy nosotros podamos decirle, esta es una empresa que nos va a hacer la duplicación de la ruta y que ahora va a cumplir? Y ellos dicen que era el peaje y seguirán teniendo problemas de evasión de peajes. Porque el diseño y el trazado de la ruta no es la acorde, porque pasan por las ciudades, conforme a otros diseños que tenemos de rutas concesionadas que desvían los radios urbanos. Entonces va a ser el mismo discurso de siempre. Y ahí hay una gran mentira en cuanto a sus recaudaciones y no hay información concreta. Por eso hicimos un pedido de informe, una información concreta. Si Contraloría se fue e intervino y se sabe cuántos vehículos pasan exactamente por los peajes. Entonces cuando miramos desde el punto de vista si existen méritos suficientes, porque hay mucho, acá tengo toda la información, nos encontramos que no tienen mérito ni siquiera para, supongamos que les rechacemos y en el 2023 se presentasen. Yo creo que esta información de la Contraloría debe hacer que a esta empresa se le excluya definitivamente de la posibilidad de un futuro contrato de concesión. Seguramente armarán sus capitales y terminarán cambiando de nombre para presentarse. Pero el incumplimiento lo tenemos comprobado aquí a lo largo de esta historia con Tapeponá. Aquí hay que dividir dos cosas. Nosotros no vamos a solucionar el problema de ahora, porque ellos no solucionan el problema que tiene esa gente tanto de Juan Manuel Frutos como de Minga Guazú. Nosotros hoy vamos a hacer una primera etapa que es o rechazar o agarrar y modificar para que cuando vuelva, vamos a ser claros, se tengan que reunir menos votos porque tenemos miedo al lobby. Acá tenemos que ser todos responsables, decir, esto es una barbaridad y los 45 tienen que rechazar. No, pero si van allá y se ratifica, venimos y en la segunda vuelta tenemos miedo que no vamos a tener los 30 votos correctos. Pero eso sería un acto de irresponsabilidad total. No, pero ya sucedió y ya hicimos y ya perdimos y nadie dice nada. En un país serio las decisiones nuestras también son juzgadas cuando causamos perjuicio al Estado. Entonces, yo quiero cerrar esta primera etapa porque van a hablar muchos colegas y me gustaría ampliar porque hay más documentaciones y hay que ampliar. De que después en el año 2000 salió la ley que establece, que habla de las concesiones y dice lo siguiente su artículo 20. El concedente deberá decidir entre asumir el servicio, es decir, el Estado tiene que decir ahora, yo termina el 2023, yo asumo el servicio, o a volver a licitar su concesión. No hay ninguna posibilidad que nosotros ampliemos con Tapeponá, como viene de la Cámara de Diputados. Porque hay una legislación contrapuesta, sería una legislación contrapuesta a la del 2000, la 16-18. Sí, pero esto no tiene efecto retroactivo, está bien, pero está sujeto al cumplimiento y su vencimiento se da en el 2023. Y allí sí ya se regirá por la ley del año 2000. Entonces nosotros no podemos hacer una modificación tampoco desde acá con una ley de un contrato que está hecho por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas.
Por esto, presidente, colegas, y porque viola claramente el artículo 107 de la Constitución Nacional de la Libertad de Concurrencia, estamos hablando de que esto es un disparate, es una avivada que nos quieren invocar a los senadores. Hoy ya supuestamente el proyecto apareció ahí por la Cámara de Diputados. Yo no creo en tal cosa. Y el Ministerio de Obras Públicas está de acuerdo. Es lo más grave. ¿Te sorprende, veo? No me sorprende, pero es grave porque ya no tienen vergüenza. Es decir, ya no hay vergüenza. Atropellar e imponer. Y eso es preocupante, presidente. Yo mi voto lo voy a dar por el rechazo. Yo sé que hay propuestas de modificaciones que podrían salvar esto con aquella estrategia, pero aquí nadie puede estar a favor de este disparate, de esta imposición. Disculpen si pienso así, pero es imposible. Esto es imposible, esto es una barbaridad. Lo que pretendieron hicieron en la Cámara de Diputados. Entonces, presidente, mi voto en minoría fue en la comisión por el rechazo. Entonces, la fundamentación del mismo la acabo de dar. Por ahora, agradezco la participación. Gracias, señor senador.